St. John chapter 7. Hoy queremos también bendecir a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, a través de YouTube. Today we want to bless the people that follow us on YouTube and Facebook. Cuando anunciamos el mensaje del día de hoy, mucha gente nos llamó para decirnos, queremos oír el mensaje, queremos saber de lo que va a hablar. Many people has emailed us or called us saying we want to know Entonces the vamos message. a grabar el mensaje del día de hoy para mandárselo a mucha gente en muchos países que puedan ser bendecidos con esta palabra también. So we can upload it and share it with different countries. La palabra que voy a compartir hoy The word that I'm going to be sharing today se llama 5 claves del ministerio de Jesús has 5 keys about Jesus' ministry que pueden transformar el tuyo. that can transform yours. 5 claves del ministerio de Jesús 5 keys about Jesus' que ministry pueden transformar el tuyo. that can transform your Amén. ministry. ¿Cuánto dice Señor, transforma mi ministerio? How many of you say, Lord, transform my Transforma mi ministry, vida, transform my life, transforma mi casa, transform my house, transforma mi mente. transform my mind. Aleluya. En San Juan capítulo 7, St. John chapter 7, todo el capítulo 7 de San Juan all of chapter 7 es muy interesante, is very interesting. pero la historia no comienza en el capítulo 7, comienza un poquito antes en el capítulo 6. But the story doesn't begin in chapter 7, it begins a little bit before in chapter Yo no 6. sé si tenemos suficiente luz, Juan, para que los hermanos puedan ver y leer sus Biblias. We may need a little bit more lighting so people can read the Bible. Pero durante su ministerio, But during his ministry, Jesús tuvo que confrontar 5 cosas Jesus had to confront or face 5 things muy difíciles. that were very difficult. Número 1, la indiferencia. Diga conmigo, la indiferencia Number 1, indifference de sus vecinos. of his neighbors. Dice la Biblia que en su ciudad, donde él vivió, Nazaret, The Bible says that in his city where he was born in Nazareth, nadie creía en él. no one believed in him. Lo primero que Jesús tuvo que enfrentar fue la indiferencia. Diga conmigo, la indiferencia. First thing that Jesus had to face was indifference. Lo segundo fue la oposición de sus enemigos, The second was the opposition of his enemies, religiosos religious, y políticos. politics. Diga conmigo, la oposición. Say with me, opposition. Lo primero fue The first thing, la indiferencia. Lo segundo, la second, oposición. opposition. Lo tercero fue la persecución espiritual, And the third was spiritual persecution, la guerra espiritual. spiritual Lo war. primero fue la indiferencia. First, Lo indifference. segundo fue la oposición. Second, opposition, Lo tercero fue la persecución. persecution. Lo cuarto fue las demandas de la gente. And the fourth was the demands of the people. Dice que las multitudes lo acosaban. It says that the multitude would accuse him. Y lo quinto And fifth fue la presión del tiempo, was the pressure of porque time, él solo tenía 3 años because he only had 3 para years hacer todo lo que tenía que to hacer. do everything that he had to do. La pregunta es, ¿cómo hacía Jesús The question is, how did Jesus do? con semejante presión encima de él? So much pressure on top of him. ¿Cómo hacía para predicar, How did he do to preach, para viajar, to travel, para sanar a los to enfermos, heal the sick, para jugar con los niños to play with the y children, para hacer tantas cosas que él hacía to do so many things that he did bajo semejante presión under all that pressure de la indiferencia, of indifference, la oposición, opposition, la persecución, persecution, las demandas de la the gente demands of the y people, la presión del tiempo? the pressure of time. En San Juan capítulo 5 y 6, In St. John chapter 5 and 6, todo comienza con un hermoso sermón. it all starts with a beautiful sermon. ¿Cómo se llama el sermón de San Juan capítulo 5? What is that sermon ¿Alguien lo called? sabe? St. John chapter 5. El sermón del monte o el sermón de la montaña. Usted léalo. El sermón de la montaña o el sermón del monte. Now the sermon of the mountain. Es un hermoso sermón. It is a beautiful sermon. La gente estaba encantada oyendo a Jesús hablar. The people were, they loved to hear Jesus talk. Y no fue un sermón cortito como los del pastor Miranda. And it wasn't a short sermon like Pastor Miranda.
Bueno, a veces los míos son cortitos y otras veces no son tan cortitos. Maybe sometimes mine are short, sometimes they're not that short. Cuando usted va a YouTube y vea que dice 14 minutos, When you go to YouTube and you say that it lasted 14 es porque minutes, Juan le cortó los otros 45 minutos. because Juan edited 45 minutes of it. Fue un bello sermón. It was a beautiful sermon. Ese bello sermón derivó en un extraordinario milagro de multiplicación. It started about a miracle of multiplication. Jesús multiplicó los panes y los peces The Lord multiplied the bread y le dio de comer a 5,000 hombres, las mujeres y los niños. fed over 5,000 men and children and women. Un bello sermón It's a beautiful sermon derivó en un extraordinario milagro de multiplicación derived from an extraordinary multiplication. que derivó en una crisis ministerial, And it was also derived from a ministerial crisis, a raíz de la cual Jesús pierde la mayoría de sus discípulos. the root of where Jesus almost lost the majority of his disciples. Entonces, cuando entramos a San Juan capítulo 7, So whenever we go into St. John chapter 7, Jesús viene de una situación porque se armó una discusión. Jesus comes from a situation because a discussion was made. Jesús le explicó a los discípulos algunas cosas acerca del milagro que había hecho. Explained a few things about the miracle that he had performed. Les habló fuerte, He spoke to them strongly. les dijo cosas profundas. He told them deep things. Y dice que a la mayoría de los discípulos no le gustó. And he says that the majority of the disciples were not Y pleased. dice que la mayoría de ellos se fueron, lo abandonaron. The majority of them left him. They abandoned Solo Jesus. se quedó con 12 He was only left with de 12 los casi 70 discípulos que él tenía. of over 7 disciples that he used to have. Así que cuando entramos al capítulo 7, Jesús viene de perder la mayor parte de su equipo. So in chapter 7 we see that Jesus lost the majority of his team. Por si fuera poco, dice que sus hermanos hablan con él, están en Galilea, If that was not enough, he says that his brothers were not speaking to him, y tratan de sacárselo de encima a Jesús. and they try to kind of like get rid of Jesus. Y le dicen en el versículo 5, And they say in verse 5, en los versículos anteriores, perdón, en el versículo 3, so in verse 3 first, le dice, ¿por qué no te vas a Judea, al sur? that his brothers told him, depart to hence and go into Judah, to the south. ¿Por qué no te vas allá a mostrar tus obras allá? Why don't you go and show your works over there? Y dice el versículo 5 que ni aún sus hermanos creían en él. And it also says in verse 5 that not even his brothers believed in him. Oiga, Jesús acaba de perder la mayoría de sus discípulos. Listen, Jesus had lost the majority of his Y disciples. sus propios hermanos le dicen, vete de acá, His own brothers told him, vete a hacer tus cosas allá en go otra to your work ciudad. somewhere in another city. Lo decían para protegerlo, pero en realidad ni siquiera ellos creían en They él. said to kind of protect him, but in reality they didn't even believe in him. Dice la Biblia que en la ciudad de Nazaret, The Bible says that in Nazareth, the city, una ciudad que tenía poco prestigio, a city with a little prestige, todos ellos lo conocían como Jesús, el hijo del carpintero. they all knew him as Jesus, the son of the carpenter. Para ellos él no era el Mesías, For them, he was no not era el the hijo son. de Dios. He was not the son of. Para ellos él era el hijo del carpintero. For him, he was the son of the carpenter. Y a mí cuando yo era pequeño, yo no era Andrés, And like me, when I was little, I was not Andres. era el hijo del pastor Basilio. I was the son of the pastor Y Basilio. yo luché muchos años And I struggled for para que la many gente years. dejara de llamarme el hijo del pastor Basilio. For many years, for people to stop calling Porque me yo the era son of the mira. pastor Basilio, because I was Andres. Y de hecho me pusieron Basilio, Basilio es mi primer nombre. And on top of that, I was named Pero Basilio. que esto no as my salga first de name. aquí de Tennessee. But that's not Big Tennessee. Bueno, va a salir por YouTube a todo el mundo. It's already on YouTube. Pero yo quería ser yo. But I wanted to be me. Entonces, nadie creía en Jesús en su propio pueblo. And nobody believed in Jesus in his own town. En Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58, Matthew chapter 13, dice que se escandalizaban de él. 57 and 58. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra There's not a prophet with honor by his own land y en su casa. and in his house. Y dice que no hizo muchos milagros allí He says that he did not perform many por miracles causa de la incredulidad de because ellos. of their unbelief. La indiferencia es una forma pasiva de rechazo.
The indifference is a passive form of reject. El rechazo es la confirmación del desprecio de alguien. And rejection is the confirmation of someone's dislike. Y duele más cuando es gente que te conoce. It hurts even more when it's people that know you. Jesús ya les había enseñado sobre esto a los discípulos The Lord Jesus had already taught the disciples about it, cuando los envió a predicar de dos en dos. but He sent them to preach 2 and 2. Y en Mateo capítulo 10, In Matthew chapter 10, Él le dice, si alguien no los recibe, it says, if someone does not receive you ni escucha vuestras palabras, or listens to your words, salgan de esa ciudad leave that city, y dice, hagan algo con sus pies. but do something with your ¿Qué feet. es lo que tenían que hacer con sus pies? What do you have to do with your feet? Dice, sacúdanse It says, shake it off, el polvo de shake off sus the pies. dust out of your feet. Sacúdanse el polvo de sus pies Shake off the dust de cada lugar donde no los quieran recibir. out of any place where you're not wanted. Y aquí le voy a dar la primera clave. Here I'm going to give you the first clue. ¿Están listos para recibir la primera clave? Are you ready to receive the first clue? La primera clave es, Jesús sabía The first clue is que no se puede complacer a todas las personas todo el tiempo. Jesus knew that you cannot please all people all the time. Pero lo que es más importante, But what is more important, no se puede complacer a Dios you cannot please God y a la gente and people al mismo tiempo. at the same time. ¿Cuántos dicen amén? You say amen. No se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo. You can't please the whole world all the time. Y no se puede complacer a Dios You can't please y a la God gente and people al mismo tiempo. at the same time. Un pastor amigo mío decía, Pastor of mine, friend of mine said, tengo 100 miembros en mi iglesia I have 100 members in my y church todos son muy and trabajadores. they're all hard workers. 50 trabajan a favor mío 50 work on my y Facebook 50 en contra. and 50 against me. Cuando volvemos a tratar de convencer When we try again to convince o complacer or to please a la gente que es indiferente a ti, people that are indifferent, entonces estamos manteniendo then we're holding on el polvo del rechazo en nuestros pies. to the dust of rejecting our feet. Cuando tú tratas de convencer a alguien When you try to convince que no te someone quiere, that does not like you, que no le interesas nada, he's not finding y you, tú quieres ganártelo y tratas de complacerlo, lo que estás haciendo es manteniendo el polvo del rechazo what you're en doing tus pies. is you're holding on to the dust Y Jesús of rejecting mandó- your feet. ¿Qué mandó Jesús? Jesus said, Sacúdete Shake el that off, shake polvo the dust off. de los pies your feet del rechazo de los que no te quieren. reject for the people that don't want you. En segundo lugar, In second place, Jesús luchó con la oposición. Jesus fought with Y toda opposition. oposición genera desgaste emocional, All opposition wears you out. fatiga física. Physical Hace fatigue. un poquito de calor, no sé si alguien puede checar el aire, porque siento un poquito de calor, será por las luces de aquí. See if somebody can check the air. En Juan capítulo 7 hasta el capítulo 10, 7, 8, 9 y 10, St. John 7 through 10. uno se frustra You get de frustrated solo leer of reading la manera furiosa que los enemigos atacaban a Jesús. the furious way of how the enemies attacked Jesus. En el capítulo 8, el versículo 48, In chapter 8, verse 14, ellos decían que Jesús tenía un demonio. they said that Jesus was demon possessed. Imagínense que usted viene a la iglesia la semana que viene y le dice, no, él ama la iglesia del pastor Miranda porque el pastor Miranda está endemoniado. And could you imagine that someone would say, I'm not going to Pastor Andres Miranda's church because Pastor Andres is demon possessed. Mi esposa a veces me dice que parezco que estoy endemoniado. My wife sometimes tells me that. Sobre todo los lunes de mañana cuando me levanto con Especially el pelo parado. on Mondays whenever I wake up with all my hair messed up. No, eso no. It's a joke. Y lo repiten varias veces. And they repeat that many times. Dicen, el problema de Jesús es que tiene demonio. The problem with Jesus is that he has a demon. En Juan 9:16 In John 9:16, dicen que él no viene de Dios, they say that he does not come from que él God. no proviene de Dios. That he does not come from God. En Juan 9:16 In St. John chapter dicen que 9, él es pecador, he says that he que is no a lo sinner. escuchen, que no lo sigan, For not, porque es they're not to pecador. follow him because he's En Juan 10:33
John 10:33 dicen que lo que él habla son blasfemias, says that he just is speaking blasphemy, insultos. insults. En Juan 10:33 In John 10:33 dicen que él es en realidad un impostor says that he's an imposter porque se hace pasar por Dios. because he's pretending to be God. Ahora, ¿cómo usted ministra? How do you minister? ¿Cómo usted trabaja How do you work en un ambiente in an donde atmosphere piensan cosas tan horribles de usted? where people think such horrible things of you? Quizás usted o yo en un ambiente así renunciaríamos al otro día, Probably you and I, in an atmosphere like that, we would give up the next day. porque lo que los judíos piensan es horrible, Because what the people think is horrible, especialmente los fariseos, los sacerdotes, especially the Pharisees, Pharisees, las autoridades religiosas y police políticas. authorities and politicians. Pero la oposición de ellos no era solo de palabra. But their opposition was not only of words. Dice que ellos murmuraban contra It él. says that they speak against him. Dice que varias veces trataron de apedrearlo It says that many times they tried to stone him. y vinieron con las piedras en las manos. They came with the stones in their hands. Y él les dijo, ¿por qué palabras de las que dije me van a apedrear? And Jesus said, for what words that I say are you going to stone me for? Dice que trataron de arrestarlo varias It veces. says that they tried to arrest him many times. Dice que amenazaron a todos los que creyeran en él con expulsarlos de la sinagoga, They say that they threatened everybody that templo followed de la Jesus religión judía. to expel them from Y the finalmente synagogue. And finally, hacen un plan para matarlo. they made a plan to kill him. Pero la verdad es que la oposición no asustaba a Jesús. But the reality is that opposition didn't scare Jesus. Él respondía a las acusaciones con la palabra de Dios. He would respond to the accusations with the word Tampoco of God. él se detenía de hacer lo que tenía que hacer por causa de la oposición. Doing what he had to do because of opposition. La oposición no determina su acción. The opposition does not determine his action. La verdad, hermanos, es que todos necesitamos tener un enemigo. And the reality, brothers, is that we all need to have an enemy. Porque los enemigos nos ayudan a ser mejores. Enemies help us to be better. Nos ayudan a estar alerta. They help us to be in alert. Nos ayudan a superarnos. They help us to become superiors. Cuando tú vas a enfrentar a un equipo de fútbol que es el mejor del mundo, When you're going to face the best team in the world, te obliga soccer team, a entrenar fuerte, it'll make you a jugar bien. train hard, a poner tus mejores jugadores, to put on the best a players, desarrollar tu mejor estrategia. develop the best strategy. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Jesus said, love your enemies. Debemos diferenciarnos de nuestros enemigos. Differentiate from our enemies. No hay que ser igual a los We enemigos. must not be the same. Y él dice, si tu enemigo tiene hambre, He says, if your enemy is hungry, dale de comer. feed him. Si tu enemigo tiene sed, If he's thirsty, dale de beber. give him water. Si tú vas a patear un penalti, If you're going to kick a penalty, dile a tu enemigo, ven, patea. tell your enemy, you come Esa es la here. idea, ¿verdad? That's the idea. Tus enemigos te ayudan Your enemies will help you a ser tu mejor tú. to make the best of you. Tus enemigos te ayudan Enemies will help a you ser tu mejor tú. the best of you. Y aquí va la segunda clave. Here's the second clue. Ama a tus enemigos, Love your enemies, pero camina con tus amigos. but walk with your friends. Hello. Ama a tus enemigos, Love your enemies, pero camina con tus amigos. walk with your friends. Jesús dice en la Biblia que eligió a los discípulos. Jesus, the Bible says that he chose his Dice disciples. que Él llamó a que vinieran a Él los que Él quiso. He says that he called those that he wanted. No todos los que se acercan a ti serán tus amigos. Not all of those that come close to you are going to be your friends. 70 se acercaron a Jesús, pero ¿cuántos quedaron? 70 got close to 12 Jesus, fueron los que and quedaron. there was only 12 that Y remained. esos 12 abrazaron la visión. That of those 12, they embraced the vision. Por eso llegó un momento That's why there was a en que time Jesús le dijo, a partir de ahora, that Jesus said, from now on, no los voy a llamar más siervos, I'm not going to call you servants. a partir de ahora los llamaré amigos. From now on, I will call you my friends. Y les explicó que el siervo es uno que hace lo que le mandan. He explained to them that a servant is one that does what he's Pero el told, amigo no necesita que le manden a hacer, but the friend does not porque need to ya be told, sabe lo que tiene que hacer. because he already knows what he has to do.
Luego Jesús definió lo que era esa clase de amistad. And Jesus defined what that type of friendship was. Y en Juan 15:13, And in St. John 15:30, Jesús le dice, nadie tiene mayor amor que este, no one has greater love than He. que uno ponga, ¿qué One cosa? places La vida His life por sus amigos. before His friends. No hay mayor amor. There's no greater love. Un verdadero amigo A true friend es uno que está dispuesto a poner la vida. is one that's willing to place his life for you. Nadie puede alcanzar el éxito solo. No one can reach success by itself. Y la calidad del éxito And the quality of success, it está determinada is determined por la calidad de amigos by the quality of friends que te rodean. that are surrounding you. Elige bien tus amigos. Choose right your friends. Elige bien tus amigos. Pick correctly your friends. Porque Satanás ya eligió a tus enemigos. Because Satan already chose your Lo que enemies. le está a su lado. Touch the person Y next to you. diga, elige bien tus amigos. Pick the right friends. Porque Satanás ya eligió Because tus Satan enemigos. has already chosen your enemies. Aleluya. Jesús estuvo bajo una constante guerra espiritual. Jesus was under a constant spiritual war. Jesús fue perseguido por el diablo. He was persecuted by the devil. La guerra espiritual opera en la The mente spiritual war happens y in the mind. opera en las emociones. It occurs in the emotions. La guerra espiritual es The real war is real. y el objetivo es debilitar tu voluntad The objective is to weaken your will, para torcer tus acciones. to twist your actions. El objetivo de la guerra espiritual The objective of spiritual war es afectar, debilitar tu voluntad is to weaken your will, para torcer tus acciones. to twist your actions. El enemigo confrontó a Jesús directamente en el desierto con 3 tentaciones poderosas, The enemy attacked Jesus directly in the desert with 3 powerful temptations. pero siguió tentándolo siempre. But he always continued to tempt En him. Hebreos 4:15 Hebrews 4:15. dice, porque no tenemos un sumo sacerdote Because we don't have a high priest que no pueda compadecerse, que no pueda tener lástima de nuestras debilidades, that cannot feel pity for our weaknesses, sino uno que ha sido tentado en todo but he who has been tempted in all, de la misma manera que nosotros, in the same way that we pero sin pecado. have, but without sin. Jesús fue tentado Jesus was en tempted todo, in everything, en todo, in everything, pero nunca pecó. but he never sinned. Gloria a Dios. Jesús no se dio, Jesus didn't give up. ni aun cuando el diablo trató de usar personas. Even when the devil tried to use people. Una vez Jesús le dijo a Pedro, One time Jesus told apártate Peter, de mí, Satanás, get away from me, Satan, porque se dio cuenta because he found out que Satanás estaba tratando de usar a Pedro. that Satan was trying to use Peter. Lo interesante es que Jesús nunca confrontó el mal The interesting thing is that Jesus never con faced evil argumentos with arguments o con habilidades humanas. or with human abilities. Siempre Jesús Jesus always se refugió en la palabra del Padre. found refuge in the Word of God. Siempre se protegió con lo que Dios dijo. He was always protecting himself with what God said. Lo que Dios dice What God says fue siempre el escudo que tuvo Jesús was always the shield that guarded a Jesus, salvo kept him safe. en la guerra espiritual. Spiritual wars. Y esta es la tercera clave. Third key, Lo que Dios ha dicho what God has said tiene el poder has the power de llevarte to take you a donde Él te ha llamado. where He has called you to. Lo que Él ha dicho What He has said tiene el poder has the power de llevarte to take you a donde Él te ha llamado. where He has called you to. Por eso, antes de definir a dónde vas, That's why before defining where you're going, tienes que descubrir qué es lo que Él ha dicho. you have to discover what He said. ¿Qué es lo que Él ha dicho de What He ti? said about ¿Qué you. es lo que Él ha dicho que quiere de ti? What has He said about you. Entonces, su palabra So His Word te va a llevar donde Él te ha llamado. will take you where He has called Satanás va a hacerte dudar de 3 cosas: you. The devil will make you doubt 3 things. de tu fe, Your faith, de tu llamado your calling, y de tus habilidades. your abilities. Pero como dijo el apóstol Pablo, But as the Apostle Paul cuando said, soy débil, when I'm weak, entonces ¿qué pasa? then I am. Entonces ¿qué pasa? Soy fuerte. ¿Por qué? Porque su poder, Because His power su poder His power se perfecciona en perfects mi debilidad. in my weaknesses. Aleluya. Escucha lo que Dios dice de ti Listen to what God has y said. toma el escudo de la fe. Take the shield of faith. La fe viene por el oír. Faith comes by ¿Y el hearing. oír de qué?
Hearing what? De la palabra de The Dios. Word of God. Ahora mismo que usted está oyendo la palabra de Dios, And now that you're hearing the esto Word of God, está generando fe. it's generating faith in you. Y fe es el escudo Faith is the que te shield va a proteger that will guard you. de la persecución de la guerra espiritual. Persecution of the spiritual La war. gente acosaba a Jesús. People will accuse you. Donde oían que él estaba, ya iban las multitudes corriendo detrás de él. Where Jesus was, the multitude will be running behind Traían los him. enfermos, They will bring los hijos enfermos, los hijos they endemoniados. will bring demon-possessed people. Aún aún le pedían que fuera a la casa a resucitar a sus muertos. They would even ask Jesus to go to people's house to resurrect. También los discípulos demandaban atención de Jesús. The disciples also Querían demanded privilegios. Jesus' attention. They wanted Todos querían llamar la atención. they all wanted teachers to get Jesus' attention. Pero él, But he, cada tarde, every evening, dice la Biblia que despedía a la the multitud Bible says that he would dismiss the y multitude. le decía, He would say, get out, get out. Lárguense. bye bye, Bye bye. see you tomorrow. Nos vemos mañana. Despedía a la He multitud would dismiss the multitude. y se iba al monte. And he would go to the mountain to pray. Cada tarde hacía eso. Every evening he would do the same thing. Muchas veces, dice la Biblia, Many times the que Bible Jesús says, pasaba la noche entera orando. the Bible says that he would spend all night praying. Una vez vinieron a hacerlo rey. One time they came to him crying. Dice la Biblia que él se escapó. He says that the Bible says that Las he escaped. necesidades de la gente eran muchas. The needs of the people were too much. Nunca él podía sanar a todos, He could never heal everyone. satisfacer a To todos, please everyone. estar con todos. Be with Y everyone. aquí viene la cuarta clave. And the fourth key here Jesús amaba a las personas, is that Jesus loved people, pero su comunión but his communion era con el Padre. was with his Father. Jesús amaba a la gente, People love people, pero Jesus su loved people, comunión but his communion fue con el Padre. was with his Father. Es fácil vivir pendiente de la gente, Easy to live tratar on the lookout for people, de llevarse bien con todo el mundo, try to please caerle everyone, bien a todos, try to like ayudar y everyone, ministrar a las multitudes. to help and minister to the Pero eso tiene un multitude. peligro. But that has a danger. Es el peligro de descuidar And the danger is nuestra comunión con you Dios. to let the guard off your Anote with esto. God. Anote esto. Take note of that. Una vida de servicio A life of service sin una vida de oración without a life of prayer es el camino is the way a la frustración. to the frustration. Una vida de servicio A life of service sin una vida de oración without a life of es el prayer, camino it is the way a la frustración. to frustration. Tú puedes hacer mucho por la gente, You can do so much for people, pero tu prioridad es la comunión con el but your Padre. priority has to be your relationship with the La Father. falta de oración The lack of prayer, es la razón número uno it is the number one reason de la debilidad espiritual de muchos creyentes. of the weakness, spiritual weakness of many believers. Jesús no podía perder tiempo en nada, Jesus couldn't waste time in anything. nada que lo alejara de su propósito. Nothing that would keep him away from his Solo purpose. tenía 3 años para cumplir He su only misión. had 3 years to fulfill his mission. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, When you know what you have to do, también sabes lo que no tienes que you hacer. also know what you shouldn't do. Cuando hay gente haciendo lo que no tiene que hacer, And there's people that are doing what they shouldn't be es doing porque no tiene claro because they qué es lo que sí tiene que hacer. don't have clear what they need to Sí saber lo que tienes que hacer do. Without knowing what you te have to do, ayuda will help a you definir to define lo que no tienes que hacer. what you must not do. A veces yo estoy en mi oficina Sometimes I'm at my y office digo, voy a comenzar a preparar el mensaje para el domingo. and I say, I'm going to start preparing the Es sermon martes por la mañana. Tuesday Y morning. miro por la ventana, Then I look out the window, I hay que cortar las ramas de los árboles, have to cut the trees, la grama está the alta, grass is tall, hay que arreglar algo en el techo, you have to fix something in the Ay. sky, in the roof. cosas que hacer. There's many things to Y do. digo, ¿qué hago? And I say, what should ¿Por I do? dónde empiezo? Where should I A veces begin? las hermanas están en la casa y se levantan temprano, Sometimes the se hacen sisters are hoy at home, un tremendo devocional con el Señor and I'm going to have a tremendous y miran devotion. por al costado, And they look to the están side, las medias del marido tiradas en el piso, they see the socks of the husband, están las flores marchitas porque nadie le puso the agua, flowers are dead because el nobody perro está watered them. ladrando porque no tiene más comida hace The dog's 4 outside días, barking, he hasn't eaten in los 3 niños que days. gritan. The children are ¿Qué screaming. hago? What do I do? Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, When you know what you have to do, también sabes lo que no tienes que you hacer. also know the things that you shouldn't do. Definir cuál es tu prioridad Defining your y después priorities definir cuáles cosas no son tu prioridad.
will help you to find the things that are not a y priority. recoger la media de tu marido realmente And to pick up the socks of your husband in y es reality una prioridad is a priority para él, for him. para él. For him. Él no hizo nada que no estuviera conectado con su misión. He didn't do anything that was not Él connected to the estaba mission. enfocado. He was focused. Diga conmigo, Jesús Say with me, era Jesus un hombre enfocado. was a man Enfocado. was El focused. problema de mucha gente que nunca llega a ninguna parte The problem with people that never end up anywhere es porque no saben a dónde van. because they don't know where they're going. Otros saben a dónde quieren llegar, Many know where they want to end, pero no tienen un plan but they don't have a plan para llegar hasta ahí. to end there. Jesús sabía que había venido a cumplir un plan. Jesus knew that he had come to fulfill a plan. En Juan 17, In John chapter 7, después de 3 años, after 3 Jesús years, dice unas palabras maravillosas. Jesus says some Él está more. orando, He's praying. escucha el ruido de los soldados que vienen a arrestarlo. He hears the noise of the soldiers that are coming to arrest him, and he says, Padre, Father, he acabado la tarea que me diste que hiciera. I have fulfilled the task that you have given He me. acabado la tarea que me diste que I hiciera. have fulfilled the task that you have given me. Y esta es la quinta y última clave. And this is the fifth and last key. El tiempo corre a favor The time runs on de alguien que tiene una misión, favor of someone that has un a plan mission, a plan, y un objetivo. and an objective. Una misión, A mission, un plan a plan, y un objetivo. and an objective. Una misión sin plan A mission without a plan es pura intención. is only an intention. Un plan sin objetivo A plan without an objective es pérdida de tiempo. is a waste of time. Así que en medio de semejante presión, So in the midst of all this los pressure, capítulos 7, 8, 9 y 10 de Juan 7, 8, and 9, and 10 of John, nos muestran que Jesús ministró a la mujer adúltera, we see that Jesus ministers to the adultery woman. sanó a un ciego de nacimiento, He healed a blind from birth. resucitó a Lázaro. He resurrected Lazarus. Si él le hubiera hecho caso a sus hermanos y se hubiera ido a Judea, If he would have listened to his brothers and led to Judea, no hubiera podido hacer estos milagros. he wouldn't been able to done these miracles. Si él hubiera cedido a las amenazas de los enemigos, If he would have fell to the threats of the a enemies, a la persecución del diablo, the persecution of the devil, a las demandas de la gente, the demands of the people, no hubiera hecho maravillas y señales he wouldn't have been able to do all these increíbles que él miracles, hizo en cada pueblo, miracles en cada aldea, in en every cada town, ciudad in que él every village, visitaba. in every town that he Es visited. difícil avanzar en medio de un panorama negativo. It is hard to advance in a negative Es más panorama. fácil renunciar, It is easier to give up que otro lo haga. for somebody else to do it. Sin embargo, Jesús no avanzaba de acuerdo a la circunstancia, But nevertheless, Jesus didn't advance according to the él circumstances. avanzaba de acuerdo al propósito. He advanced according to the purpose. Él avanzaba de acuerdo al propósito. He advanced Y according su to the propósito purpose. era obedecer al Padre, His purpose was to obey the predicar el Father, reino de Dios, preach the kingdom of God, anunciar las buenas nuevas. tell the good news. En el camino In the way, resucitaba hijos muertos, he would resurrect liberaba dead children. endemoniados, He would free sanaba todo tipo de enfermedades, He would heal all kinds of comía con los diseases. pecadores, He would eat with the sinners. visitaba a María, Marta y Lázaro en su He casa, would visit Martha and Mary. recibía a los niños, He would bring multiplicaba el pan, Would multiply the bread. entrenaba a los He discípulos, would train the disciples. porque sí tenía oposición, Because he did have sí opposition. tenía He indiferencia, did have sí indifference. tenía He persecución, did have pero persecution. él era un hombre abrazado a una misión. He was a man that was embraced to a mission. Él era un hombre He was a man abrazado embraced a una misión. to a mission. Era un hombre ministrando con amor y alegría. He was a man that was ministering with love and joy. Era un hombre comprometido con He was a su committed propósito. man with his purpose. Hay mucha gente enfocada en sí mismos, There are many people that are focusing themselves, llenos de quejas, full of complaints, solo enfocados en sus only necesidades, focused in their own needs, abrumados por la oposición wind down by y la adversidad. opposition and adversity. Sin embargo, Jesús sabía las 5 claves. Nevertheless, Jesus knew the 5 Número keys. 1, Number 1, no se puede complacer a todas las personas todo el tiempo. cannot please everyone all the time. Y no se puede complacer a Dios And you cannot please y a God la gente and people al at mismo tiempo. the same time. Él conocía la segunda clave. He knew the second key. Ama a tus enemigos, Love your enemies, pero camina con verdaderos but amigos. walk with true friends. Elige bien los amigos, Pick the right friends. porque Satanás ya te eligió los enemigos.
The devil has already chosen your La enemies. tercera clave, The third key, lo que Dios ha dicho, what God has said, tiene el poder has the power de llevarte to take you donde Él te ha llamado. where He has called La you. cuarta clave, The fourth key, Jesús amaba a las personas, Jesus loved people, pero su comunión fue con el Padre. but His community relationship with His Nunca Father. tengas más intimidad con una persona Never have more intimate que la with a person intimidad que tienes con Dios. that you have with God. La quinta clave, And the fifth el key, tiempo corre a favor de alguien time runs on que tiene someone's faith, una visión, that has a mission, un plan a plan, y un objetivo. and an objective. Y cuando llegamos al capítulo 12 de Juan, And whenever we reach chapter 12, lo amenazaron, he was threatened, lo criticaron, he was criticized, murmuraron de él. he was talked behind his back. 3 veces estuvieron a punto de apedrear. Three times Hicieron un plan para matarlo. they made a plan. Le dijeron que se fuera. They told him to leave. Le dijeron que era un impostor, They told him that he was an que era un impostor. endemoniado, He was demon possessed. que él no venía de Dios. He didn't come from God. Pero en Juan capítulo 12, But in John chapter 12, versículo 19, verse 19, los fariseos, Pharisees, los judíos, the Jews, los sacerdotes, the priests, hablan entre ellos they speak among y themselves. empiezan a tener una controversia entre ellos. And they begin to have a controversy among themselves. Ya ven, con todo lo que hicieron contra él, And they say, look, at everything that you did with him, no consiguieron nada. you didn't accomplish anything. Miren, Look, el mundo se va tras él. the world is following him. El mundo se va tras él. The world is following him. El mundo se va tras él. The world is going towards him. Entonces cuando él decide irse a Jerusalén, So whenever he decides to go to Jerusalem, le traen un burrito. they bring him a little donkey. Maestro, no camines solo. Master, don't walk alone. Te vamos a llevar nosotros. We're going to take you. Cuando va llegando, And whenever he's hay arriving, una multitud there is a multitude con palmas, with palm trees, con sus túnicas al aire. with their Otros garments. se sacan Some of la them ropa y la ponen como take off una their garments, alfombra their para jackets, que él camine and encima. place it as a walk Y trail dicen, Osana for Jesus to walk. al Hijo de They sing Dios. Hosanna to the Son of Osana God, al Hijo de Dios. to the Son of God. Aleluya. Aleluya. Las 5 claves del ministerio de Jesús The 5 keys of Jesus' van a ministry transformar el tuyo, will transform tu yours, casa y tu familia. ¿Tú lo your crees? house and your family. ¿Tú lo crees? You believe? Aleluya. Póngase de pie, den un aplauso al Señor. Yes, sir. Aleluya. Aleluya.